Buenas noches, mi nombre es Mauricio. Les doy la bienvenida a este espacio, un refugio en la oscuridad donde las sombras de la noche se funden con las huellas del destino y donde cada kilómetro recorrido en la soledad de la carretera es testigo de historias que parecen surgir de otro mundo. Esta noche, quiero invitarlos a acompañarme en un viaje que trasciende la lógica y penetra en el misterio de lo inexplicable. Durante años he transitado caminos desolados, y en esos recorridos he sido partícipe y a veces testigo de sucesos que desafían toda explicación. Hoy, en esta velada, les relataré 3 episodios que se entrelazan en un único relato introductorio, un compendio de vivencias que han marcado mi vida y que, estoy seguro, dejarán en ustedes una sensación de inquietud y asombro. Recuerdo claramente aquella primera noche en la que todo empezó. Eran los albores del nuevo milenio, y yo conducía por una carretera que se extendía solitaria entre campos y colinas, cuando el destino decidió jugarme una de sus cartas más enigmáticas. Con el cansancio acumulado de jornadas largas y el murmullo constante del motor como única compañía, mis ojos se posaron en la silueta de una mujer que avanzaba despacio, casi como si se desvaneciera entre la negrura de la noche. La figura era inconfundible, una señora que caminaba sola, sin prisa y con la mirada perdida en algún recodo de la penumbra. A su lado, una niña diminuta, vestida de manera sencilla y delicada, seguía sin tomarse la mano de aquella mujer. Esa imagen, tan extraña y, a la vez, profundamente evocadora, despertó en mí una mezcla de compasión y temor. ¿Qué haría yo en aquel instante, sabiendo que la noche no perdona a quienes se aventuran sin protección? La carretera parecía haberse detenido en el tiempo, como si el universo hubiera suspendido su curso para observar aquello. Sin dudarlo, me detuve. Bajé del vehículo, con el corazón latiendo a 1000 por hora, me acerqué lentamente a la figura. La luz de un farol solitario apenas lograba perfilar sus rasgos, y en ese parpadeo de iluminación noté detalles que me recordaban a alguien muy cercano de mi pasado. Había en sus gestos la melancolía y la ternura que evocaban a la abuela que una vez tuve, una presencia que, pese a los años, seguía viva en mi memoria. Con voz suave, le ofrecí ayuda para subir a mi coche, argumentando que la oscuridad y el frío eran enemigos implacables en aquellas horas. La mujer, al principio recelosa, aceptó mi invitación tras un breve intercambio de miradas que parecía decir: confío en ti, aunque no comprendo por qué la noche me trajo hasta aquí. Una vez acomodadas en el asiento trasero, el viaje retomó su curso, pero el ambiente había cambiado. El silencio del interior se volvió pesado, cargado de murmullos y de una extraña sensación de déjà vu. Durante esos minutos, mientras avanzábamos por la carretera, la mujer murmuraba frases ininteligibles, casi como si dialogara con alguien invisible. Cada palabra parecía un eco del pasado, un susurro que hablaba de pérdidas y de un destino ineludible. Yo, al volante, me debatía entre la lógica y la intuición, sintiendo que algo trascendental se manifestaba en esa ruta solitaria. A medida que el vehículo se internaba en tramos cada vez más oscuros y la luz de la ciudad se desvanecía en el horizonte, mi mente comenzó a reconstruir retazos de aquella experiencia. La imagen de la señora se transformaba en un símbolo, en una figura que trascendía la mera coincidencia de una caravana nocturna. La presencia que allí se materializaba era tan etérea como real, y en cada curva del camino se abría la posibilidad de que el destino tuviera algo más preparado. Fue en ese preciso instante cuando entendí que la noche guarda secretos que no se rinden ante la razón humana, secretos que se esconden en la mirada de una anciana, en el silbido del viento y en el eco lejano de pasos que se pierden en la inmensidad del asfalto. El recuerdo de esa noche se fusiona con otro episodio, igualmente perturbador, que ocurrió muchos años después, en el trayecto de un hombre de temple inquebrantable, mi padre. Durante más de 30 años, él recorrió las carreteras de nuestro país transportando cargas, enfrentándose a la soledad y al incesante murmullo del motor. Una de esas noches, marcada por la fatiga y el imprevisto, se transformó en una de las historias que más lo marcaron. Era una noche fría y sin luna, y mi padre llevaba en su cabina a mi hermano, un niño de apenas 9 años que soñaba con compartir con su padre la emoción de recorrer el mundo en la inmensidad del camino. La jornada había sido especialmente larga, y el cansancio se había adueñado de cada fibra de su ser. Mientras la rutina de la conducción parecía seguir su curso, algo perturbador ocurrió en el retrovisor. El silencio se hizo espeso cuando mi hermano, con voz temblorosa, anunció que algo se había subido al vehículo. Al principio, mi padre desestimó la inquietud del niño como fruto del cansancio. Sin embargo, la insistencia en sus palabras le obligó a detenerse unos instantes y mirar a través del espejo. Fue entonces que, en el parpadeo de los faros, vislumbró lo imposible, la figura de una mujer, similar a la que yo había encontrado años atrás, flotando en el borde de la visión, con una calma inquietante que contrastaba con el terror de la situación. La descripción que mi hermano dio fue breve, casi susurrada, pero cargada de un miedo genuino que hizo que el ambiente se tornara irremediablemente sobrenatural.
A medida que avanzaba el relato, mi padre se vio obligado a reconocer que algo inexplicable se había infiltrado en su travesía. La carretera, que tantas veces había sido su aliada, se transformó en un escenario de sombras y presencias. La figura femenina, de mirada perdida y vestiduras desgastadas, se manifestó brevemente, como si estuviera destinada a aparecer en los momentos en que la noche se mostraba más oscura y el silencio más absoluto. El pequeño no cesó de repetir la misma frase, cada vez con mayor urgencia, y el miedo se propagó como una ola en la cabina del camión. Con el corazón acelerado, mi padre decidió que era momento de buscar refugio en una gasolinera, un punto de encuentro que ofreciera una pausa a la incertidumbre. La parada en la estación de servicio se convirtió en un interludio cargado de presagios. Mientras el camión se detenía, el aire parecía cambiar, adquiriendo una cualidad casi tangible de misterio. Un joven, apenas un muchacho, se acercó a ofrecer ayuda, pero no fue su presencia la que llamó la atención, sino el comportamiento inquieto del perro que custodiaba el lugar. El animal, normalmente tranquilo, comenzó a ladrar y a aullar sin razón aparente, como si percibiera la presencia de algo que los ojos humanos no podían distinguir. La atmósfera se cargó de un silencio expectante, y mi padre, aún con el eco de las palabras de su hijo resonando en sus oídos, sintió que la noche aún tenía secretos por revelar. Con el corazón en vilo, retomó el camino después de unos instantes de incertidumbre, pero la sensación de inquietud persistía. A lo largo del trayecto, mientras las luces intermitentes del camión marcaban el compás de una marcha implacable, mi padre descubrió algo que lo dejó perplejo, una fina capa de ceniza que aparecía sobre la lona que cubría la carga. Era como si la presencia de aquella mujer se hubiera materializado, dejando tras de sí una huella inexplicable, una señal de que el más allá había rozado la realidad con su toque gélido y silencioso. Esa imagen se grabó en su memoria, un recordatorio imborrable de que en la vastedad de la noche nada es lo que parece y que cada viaje puede esconder, en sus pliegues, un misterio que desafía la razón. Pero la noche aún no había terminado de revelarse. Poco después de aquella experiencia, se presentó un tercer episodio, uno que me tocaría de manera profundamente personal y que, en cierta forma, completaría el trío de relatos que conforman esta introducción a lo inexplicable. Era el momento en que tuve que acompañar a mi abuela a regresar a su pueblo, un lugar enclavado en la montaña y cargado de recuerdos, al que hacía mucho tiempo ella no se atrevía a volver. La noticia de la muerte de un viejo amigo, don Arturo, fue la excusa que la impulsó a emprender ese viaje lleno de nostalgia, sin saberlo, de presagios. El trayecto hacia aquel pueblo montañoso estaba lleno de obstáculos, caminos estrechos, curvas peligrosas y un ambiente que parecía emanar tanto el frío del invierno como el peso de los años. Mientras conducía, el vehículo se movía con cautela por una ruta que, a cada instante, parecía esconderse entre la neblina y la oscuridad. Mi abuela, serena y enigmática como siempre, no mostraba señales de pánico. En cambio, sus manos se unían en una silenciosa oración, como si buscara consuelo en una fe que la había acompañado a lo largo de su vida. Esa actitud me llenaba de un extraño consuelo, pero al mismo tiempo me hacía sentir que algo trascendental se avecinaba en ese recodo del destino. Todo transcurría con la aparente calma del ocaso, cuando de pronto, en una curva especialmente cerrada, el auto comenzó a comportarse de manera errática. El volante se sacudía y el vehículo se tornaba inestable, como si una fuerza invisible jugara con el destino de los viajeros. Al detenerme para revisar, noté que una de las llantas estaba completamente deteriorada, un daño que no podía ser fruto del desgaste natural, sino más bien la obra de un infortunio premeditado. Mientras el sol se ocultaba tras las montañas y la noche tomaba el control del paisaje, la tensión se volvía casi insoportable. En ese preciso momento, mientras el frío comenzaba a calar en los huesos y el peligro parecía inminente, mi abuela se mantuvo impasible, sumida en una oración que parecía dialogar con la propia esencia de la noche. Fue entonces cuando, de la nada, se hizo oír el sonido lejano de un motor acercándose con paso lento y seguro. Mis ojos se abrieron de par en par. Con el corazón latiendo a un ritmo frenético, observé cómo una camioneta, de aspecto robusto y enigmático, se detenía a pocos metros de nuestro auto. La escena parecía sacada de una película de suspenso. La camioneta, con vidrios polarizados que ocultaban la identidad de sus ocupantes, se presentó como un espectro en medio de la nada. De la camioneta bajó un hombre alto, cuya presencia transmitía una mezcla de autoridad y serenidad. Se presentó sin rodeos como un llantero, alguien que había dedicado su vida a ayudar a los viajeros en momentos de crisis. Con una calma casi ritual, se inclinó para examinar la llanta dañada y sacó de la cajuela un conjunto de herramientas que, en cuestión de minutos, transformaron el infortunio en una simple anécdota. Mientras él trabajaba, mis ojos se encontraron con los de mi abuela, y en ese instante se estableció una conexión que trascendía el tiempo. El hombre, con voz baja y cargada de emoción, pronunció unas palabras que jamás